Buenos días, soy la doctora Eugenia Semenkiv y en la presente charla vamos a hablar de lo que es detección precoz del cáncer en radiología. Cuando hablamos de screening, tamizaje o cribado, nos referimos a la aplicación de determinados procedimientos a poblaciones de individuos aparentemente sanos con el objetivo de identificar en fase de latencia a los que pueden estar enfermos o presentan un riesgo incrementado de padecer una enfermedad porque presentan un determinado factor de riesgo. Es decir, que estaríamos hablando de prevención secundaria. En la interpretación del cuadro, vemos que el periodo de intervención en el que aplicamos los métodos de cribado es en el estadio presintomático o subclínico detectable. Un programa de screening debe cumplir determinados criterios de calidad que son de la aplicación, la cobertura poblacional y la equidad, la planificación operativa y coordinada, el sistema de información del programa, un consentimiento informado, la protección de datos personales y garantía de confidencialidad, un plan de evaluación y calidad, y del método elegido, la aceptabilidad, la validez interna y externa, altas sensibilidad y especificidad y que sea reproducible. El único método de diagnóstico por imágenes que cumple con los requisitos para ser considerado como screening es la senografía o mamografía. Con groseros matices, los estudios radiológicos prelaborales son un tamizaje, aunque muy sesgado. De forma indirecta podemos hablar de la evaluación de lesiones tiroideas, renales, del nódulo pulmonar y de lesiones adrenales, y vamos a reservar un apartado para lo que es colonoscopía virtual. La senografía es una estrategia que comienza en la década del 60. Varios trabajos la compararon con otros métodos, como fue el autoexamen mamario, y lo que se concluyó es que su aplicación disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 24% aproximadamente. La edad de inicio del screening con senografía es a los 40 años. No hay evidencia de cuándo es la edad de término, el tema es discutido, pero se plantea una frecuencia bianual a partir de los 69 años. Las mejores candidatas para suspender el screening son aquellas mujeres que tengan enfermedades concomitantes de importancia, con escasa capacidad funcional y con densidad ósea baja. Se estima que pacientes con 3 o más enfermedades concomitantes tienen 20 veces mayor probabilidad de morir por estas que morir por cáncer de mama dentro de los 3 años. La frecuencia del screening debe ser anual. Dentro de los efectos adversos y costos tenemos ansiedad, dolor o molestia por la compresión de mamas, los costos asociados a exámenes complementarios generados por resultados positivos, exposición a radiación, falsa seguridad y retraso en el diagnóstico. Dentro de los falsos positivos, el problema es que generan exámenes complementarios, seguimientos y biopsias, cuyas consecuencias psicológicas pueden persistir incluso después de un resultado final benigno. Los falsos negativos se relacionan con limitaciones técnicas, errores humanos, alta densidad mamaria, cánceres que no presenten microcalcificaciones, no forman masa o no producen distorsión visible, por lo que son susceptibles de inducir a una falsa seguridad y un retraso en el diagnóstico. Las incidencias que se utilizan son 2, la cráneo-caudal y la medio-lateral oblicua, y adicionalmente podemos solicitar una prolongación axilar cuando querramos evaluar los tejidos blandos de la axila. Para la realización de una senografía, el equipo comprime cada seno en sentido horizontal y luego oblicuo a 45 grados y se toma una imagen de rayos X desde cada posición. La primera imagen corresponde a una incidencia cráneo-caudal que nos permite evaluar los extremos medial, por debajo del pezón, y lateral, por encima del pezón de cada mama. La segunda es una incidencia medio-lateral oblicua que permite evaluar el hemisferio superior por encima del pezón y el hemisferio inferior por debajo del pezón. La imagen inferior corresponde a una prolongación axilar, donde vemos ganglios axilares normales y tejidos blandos de la axila. La senografía, además de ser un método de screening, también es un método diagnóstico en pacientes que presentan síntomas o alteraciones en el examen físico. Cuando la paciente presente un familiar de primer grado con cáncer de mama, hay consenso en realizar un estudio basal 5 años antes del momento de la detección en el familiar. Los métodos para evaluar la mama son la ecografía, que nos permite diferenciar lesiones sólidas de quísticas,
evaluar masas palpables en pacientes jóvenes, menores de 30 años, embarazadas o lactantes, evaluar enfermedad inflamatoria y traumática, estudio complementario de la mamografía para guía de procedimientos intervencionistas y evaluación de prótesis mamaria. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética, que permite la evaluación de lesiones dudosas por otros métodos, evaluación de lesiones multifocales, multicéntricas o bilaterales, lesiones de mama oculta con alguna lesión a distancia positiva, generalmente la axila, diagnóstico de recidiva en lecho quirúrgico y evaluación de pacientes con prótesis. Bien, la evaluación de lo mencionado en el título no cumple en ningún caso con los criterios que habíamos mencionado para un programa de screening, pero sí se han desarrollado estrategias de seguimiento o intervención frente a la detección de lesiones que podrían representar el riesgo de ser preneoplásicas o neoplasias in situ. Los nódulos tiroides son una patología muy frecuente, encontrándose en el 50% de las mujeres mayores de 50 años. Solamente un 10% son cáncer, la mayoría de tipo papilar, con buen pronóstico debido a su lento crecimiento y a su baja mortalidad. La ecografía de tiroides permite detectar nódulos de hasta 3 milímetros, diferenciar nódulos sólidos de quísticos, valorar el tamaño glandular, diagnosticar la existencia de adenopatías o de otras masas extratiroideas que pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial. Sirve de guía en procedimientos intervencionistas y terapéuticos. Permite definir ciertas características morfológicas de los nódulos que los hacen más sospechosos de malignidad, seleccionándolos para una punción-aspiración con aguja fina. Dentro de las características sospechosas tenemos la presencia de microcalcificaciones intranodulares, márgenes irregulares, vascularización intranodular irregular, aspecto sólido, morfología redondeada o con eje antero-posterior mayor al transverso. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la ecografía es variable. Ningún hallazgo aislado tiene alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer, por lo cual uno solo no es buen predictor de malignidad. En cambio, la presencia de 2 o más de estos factores identifican fiablemente entre un 87 y un 93% de los cánceres. Esto nos permite restringir la realización de una PAF a solamente un tercio del total de los casos. La punción-aspiración con aguja fina es la técnica de elección para evaluar nódulos tiroideos. Es diagnóstica entre el 80 y el 95% de los casos. También es útil para evaluar adenopatías cervicales sospechosas, independientemente de las características que presente la glándula tiroidea. Su valor no disminuye en pacientes con cirugías previas ni sometidos a irradiación de cabeza y cuello. Se ha observado que la ecografía y la PAF tienen más sensibilidad en la detección de recurrencias tumorales en el lecho quirúrgico que el PET, la gammagrafía y las mediciones de tiroglobulina. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de nódulos tiroideos. En la primera imagen vemos un nódulo tiroideo sólido, ecogénico, con intensa sombra acústica posterior. La segunda imagen nos muestra un nódulo tiroideo ecogénico, sólido, de márgenes definidos. Y la tercera imagen nos muestra un nódulo mixto de componente sólido y líquido. La gammagrafía evalúa la funcionalidad glandular al mostrar si el nódulo capta iodo 131. Define mejor que la ecografía la extensión intratorácica de un bocio. Los nódulos pueden ser calientes o fríos. Los nódulos calientes son hipercaptantes del radiotrazador respecto al resto del parénquima y representan un 10%. Los fríos son hipocaptantes o no captantes respecto del resto del parénquima y son el 90% restante. Los nódulos calientes son casi siempre benignos, con lo que se podría evitar una PAF. Los cánceres de tiroides casi siempre son nódulos fríos, ya que las células cancerosas no son capaces de concentrar el yodo. Pero también son fríos los quistes, los nódulos coloides y la mayoría de los adenomas, muchos más frecuentes que el cáncer, que solo supone el 1 al 10% de los nódulos. Por lo tanto, la gammagrafía no es un método válido para establecer si un nódulo tiroideo es benigno o maligno. En cuanto a la tomografía y la resonancia, sirven para delimitar la extensión del bocio intratorácico y su relación con estructuras mediastinales, pero no permiten descartar malignidad.
En pacientes con hipertiroidismo clínico o subclínico no se debe usar contraste iodado intravenoso al realizar una tomografía, hasta normalizar la función tiroidea para evitar una crisis tirotóxica. La tomografía, la resonancia y el PET no son pruebas de uso rutinario en la evaluación de nódulos tiroides. Vamos a pasar a hablar del nódulo pulmonar solitario. Sabemos que la detección de un cáncer en forma de nódulo pulmonar solitario disminuye marcadamente la morbimortalidad por cáncer, ya que el 85% en este estadio es curable. En nuestro país actualmente no existen políticas de screening para la detección del nódulo pulmonar solitario. Su hallazgo generalmente es casual. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de nódulos pulmonares. La primera imagen es de una radiografía de tórax con un nódulo de márgenes circunscriptos y densidad parénquima. Las otras imágenes corresponden a tomografías de tórax con ventana pulmonar que muestran nódulos de márgenes irregulares, espiculados y con el signo de la corona radiada. Para evaluar el riesgo de malignidad de un nódulo vamos a tener en cuenta su tamaño en centímetros, en general. A mayor tamaño, mayor riesgo, la presencia de calcificaciones. Cuando éstas están ausentes o tienen un patrón maligno, hay mayor riesgo. Los bordes, cuando son irregulares, espiculados o tienen el signo de la corona radiada, hay mayor riesgo. La velocidad de crecimiento o duplicación, cuando se encuentra entre 20 y 400 días, el riesgo es mayor. En general, a mayor edad, mayor riesgo. En pacientes fumadores activos, más de 10 cigarrillos por día tienen mayor riesgo, y la presencia de exposición a carcinógenos y hemoptisis implican también un mayor riesgo. Según la probabilidad de cáncer, el manejo va a ser, cuando esta es baja, vamos a hacer un seguimiento con tomografía a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Cuando la probabilidad de malignidad es alta, se va a requerir una extirpación mediante algún método quirúrgico. Y cuando es intermedia, vamos a hacer un estudio adicional, que podrá ser una tomografía con contraste, un PET, una broncoscopía o una punción guiada por tomografía. Dentro de las lesiones adrenales vamos a hablar de los adenomas. Se encuentran en un 3% de la población general, la mayoría son no funcionantes y anatomopatológicamente vamos a encontrar células claras con alto contenido lipídico que podemos medir mediante las unidades Hounsfield en tomografía y cordones de tejido fibrovascular que van a dar las características del lavado en un scan dinámico. En una tomografía sin contraste los podemos ver pequeños, homogéneos, sobre todo si miden menos de 4 centímetros, e hipodensos, esto es, menos de 10 unidades Hounsfield. En la tomografía con contraste, en el scan tardío, a los 10 minutos, vamos a ver que son lesiones que presentan un lavado rápido del contraste. Acá vemos una tomografía focalizada en glándulas suprarrenales que presentan nódulos hipodensos bilaterales que miden menos de 10 unidades Hounsfield y son homogéneos. Cuando un nódulo mide más de 10 unidades Hounsfield, puede ser un adenoma pobre en lípidos. En este caso se plantea la posibilidad de hacer una biopsia o bien un estudio de lavado adrenal o scan dinámico. Una masa cuya señal no disminuye en fase opuesta, esto es en resonancia, también puede ser un adenoma. Cuando vemos que el nódulo mide más de 10 unidades Hounsfield, podemos realizar una resonancia en fase y fuera de fase, y si la señal no cae, deberá realizarse una biopsia. O bien podemos realizar un scan dinámico con tomografía y evaluar el lavado de contraste. Si este es menor del 50%, deberá también realizarse una biopsia. El cáncer colorectal es una de las causas de muerte más frecuentes por cáncer. La gran mayoría de ellos se desarrollan a partir de los pólipos adenomatosos. Existen varias condiciones que incrementan el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como son tener un familiar de primer grado con cáncer de colon o pólipo adenomatoso mayor de 10 milímetros detectado antes de los 60 años, historia familiar de poliposis adenomatosa, enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer o pólipo adenomatoso previo. Sin embargo, el 75% ocurre en pacientes sin factores de riesgo conocidos. Los adenomas aumentan de tamaño y finalmente se van a transformar en carcinomas. En promedio, un pólipo de 5 milímetros alcanza un tamaño de 10 milímetros en 10 años. A su vez, un pólipo de 10 milímetros requiere alrededor de 5 años para su transformación en cáncer.
Es por esto que el cáncer del colon puede ser prevenido mediante la extirpación de la lesión precancerosa y si es detectado en etapas precoces, tiene un pronóstico muy favorable, con una sobrevida que supera el 90% a los 5 años. La colonoscopia virtual por tomografía computada es un método no invasivo basado en la técnica tomográfica que usando software de computación dedicados permite la reconstrucción de imágenes multiplanares o endoluminales. Estas últimas otorgan una visión que simula la fibrocolonoscopía. No existe un programa de cribado del cáncer de colon en nuestro país. Generalmente los estudios se realizan frente a los hallazgos de sangre en heces o son dirigidos. La colonoscopia virtual es una opción, pero no supera en ventajas a la colonoscopia óptica. Las ventajas que presenta sobre la colonoscopia óptica son el menor tiempo de examen, no necesita anestesia, evalúa completamente la luz del colon, como también la pared y el resto del abdomen, y es posible localizar las lesiones con mayor precisión anatómica. Con vistas panorámicas del colon, mide la distancia desde la lesión hasta el margen anal o cualquier otro punto de interés. Se puede desplegar la totalidad de la superficie colónica en forma similar a como lo haría un médico anatomopatólogo con una pieza quirúrgica, lo que permite observar lesiones polipoideas que pueden estar ocultas por austras colónicas o entre formaciones diverticulares. Evalúa el colon cuando la colonoscopia óptica es incompleta por diversos motivos y es de gran ayuda con el fin de descartar o confirmar la presencia de lesiones sincrónicas no vistas por la colonoscopia. Los inconvenientes de la colonoscopia virtual es que solo es diagnóstica. Cuando se encuentra una lesión, el paciente luego debe someterse a una colonoscopia óptica para biopsia o extracción, el disconfort por la distensión gaseosa al insuflar el colon y la exposición a radiación. Para una correcta interpretación, ambos métodos necesitan de una limpieza exhaustiva del colon. La marcación fecal y los software de eliminación de la misma son un intento de aumento del rédito de la colonoscopia virtual. La interpretación de los hallazgos requiere de un personal médico muy entrenado. Los obstáculos más frecuentes de la colonoscopia virtual son el diagnóstico de lesiones planas, pólipos parcialmente cubiertos por materia fecal, pseudotumores, divertículos invertidos y pólipos pediculados móviles. Por otro lado, la movilidad colónica hace que un pólipo real se asemeje a materia fecal. Puede haber apariencia extraña de la válvula iliocecal, masas parcialmente sumergidas en fluidos y lectura de segmentos poco distendidos. Además, las lesiones, para ser correctamente visualizadas en colonoscopia virtual, deben tener al menos un diámetro de 5 milímetros. La colonoscopia óptica obtiene mejores resultados en la detección de pólipos menores a 5 milímetros. La colono virtual tiene una sensibilidad promedio de 48% para pólipos menores de 6 milímetros, 70% entre 6 y 9 milímetros, y para pólipos mayores a 1 centímetro una sensibilidad promedio del 85%. Se discute la necesidad o no de caracterizar lesiones menores a 5 milímetros. La discusión obviamente queda abierta. Los carcinomas de células renales tienen una mayor incidencia entre la cuarta y sexta décadas de la vida, con una relación hombre-mujer de 2:1. En la Argentina se calcula una incidencia anual de 6,1 casos por 100.000 habitantes y mortalidad por año de 3,4 casos por 100.000 habitantes. Estos tumores se originan a partir de las células tubulares proximales, invaden estructuras locales y se extienden frecuentemente a la vena renal. La evolución natural del adenocarcinoma renal es más impredecible que la del resto de los tumores sólidos, ya que el tumor primario muestra patrones de crecimiento variables y puede permanecer localizado durante muchos años. Las metástasis pueden tener largos periodos de crecimiento indolente o encontrarse aparentemente detenidas y es probable detectarlas 10 o más años después de la extirpación del tumor primario. Su forma de presentación se ha modificado debido a la amplia utilización de los métodos de imágenes abdominales. La tríada clásica de dolor lumbar, masa palpable en fosa renal y hematuria corresponde a tumores avanzados y se observa en menos del 10% de los pacientes. Entre el 40 y el 60% de los carcinomas renales se diagnostica en forma incidental y casi un 90% de ellos se hace en estadio 1. El diagnóstico incidental es un fuerte predictor de sobrevida. La tomografía y la resonancia con contraste son fundamentales para caracterizar una lesión dudosa y evaluar la extensión del trombo tumoral hacia la vena cava inferior.
La evaluación del riñón contralateral es esencial, un 4% de las lesiones son bilaterales. Por otro lado, el diagnóstico de un angiomiolipoma siempre debe plantearnos la duda. Se describe que al menos el 30% de los diagnosticados por imágenes bajo este rótulo en realidad son carcinomas de células renales. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de carcinomas renales que se suelen ver como masas heterogéneas que captan el contraste predominantemente en la periferia. Bien, por último, los puntos más importantes para recordar de la clase son que un método de screening ideal debe cumplir muchos requisitos, pero fundamentalmente ser capaz de detectar la enfermedad en un periodo subclínico. La escenografía como política pública de salud disminuye globalmente la mortalidad por cáncer de mama en un 24%. El nódulo tiroideo, el nódulo pulmonar, las lesiones adrenales, los pólipos de colon y el cáncer de riñón comparten la particularidad de que a partir del uso de procedimientos de diagnóstico por imágenes para diferentes fines ha aumentado su diagnóstico en etapas iniciales de la enfermedad, lo cual permite establecer estrategias diferentes de seguimiento y tratamiento en cada caso en particular. La ecografía tiroidea y la PAF son fundamentales para evaluar lesiones de 1 centímetro o más. La complejidad de la valoración del nódulo pulmonar nos exige realizar diagnóstico y seguimiento diferencial de las lesiones, según su probabilidad de tratarse de un cáncer. Las lesiones adrenales en general son incidentales, benignas y no funcionantes. La tomografía complementada con técnica de lavado renal juega un rol muy importante en el diagnóstico de las mismas. No existe un programa de detección precoz del cáncer de colon en Argentina. A nivel mundial existe la controversia colonoscopía óptica versus colonoscopía virtual. Todavía la colonoscopía óptica impresiona mantener una diferencia a su favor. Desde que utilizamos ampliamente las imágenes en la valoración de nuestros pacientes, la detección de las lesiones renales ha dado un giro importante. Mientras que en otros tiempos sospechábamos lesiones renales por dolor en flanco, masa palpable y hematuria, hoy nuestro diagnóstico se realiza en etapas tempranas, lo cual nos permite realizar generalmente un tratamiento precoz. En esta diapositiva les dejo la bibliografía por si alguien quiere consultarla.